The Summit Lighthouse y la Fraternidad de los Guardianes de la Llama presentan las enseñanzas esenciales de los Maestros Ascendidos a través del Ashram Mundial del Moria, el Sendero Espiritual de los Maestros Ascendidos. Este es el curso Trabajando con los Maestros, basado en las enseñanzas publicadas por Mark Prophet y Elizabeth Clare Prophet. Recordamos los consejos para estudiar estos cursos y estas clases. Todas las clases son correlativas y los conceptos también. Por eso es importante repasar o tomar todas las clases anteriores y repasarlas una y otra vez para poder recordar esos conceptos que venimos aprendiendo. Y entonces cuando vemos la próxima clase ya tenemos esos conceptos más actualizados. Pues quizás las hemos visto en clases de otros cursos pasados y en esta clase vamos a refrescar esos conceptos o hablar de esos conceptos. Es importante que los recuerden. También es importante practicar los ejercicios que vamos recomendando en cada una de las clases, ya que nos permiten ir interiorizando lo que vamos aprendiendo y también evolucionando. También pueden llevar un diario donde van anotando todas las experiencias que van teniendo, cuando decretan, cuando meditan en el día a día. Van a empezar a recibir mensajes, van a empezar a ver cambios en su vida. Entonces es importante ir anotándolos para recordar cómo se fueron dando esos cambios. Y también tomar nota de todos los puntos que consideren necesarios durante la clase. Nuestra clase del día de hoy es la número 2 y en ella vamos a estar aprendiendo sobre Serapis Bey, el Chohan del cuarto rayo. Los temas de la clase del día de hoy son: vamos a hablar del Chohan del cuarto rayo, vamos a hablar sobre las encarnaciones del maestro Serapis Bey, vamos a conocer su retiro etérico y vamos a ver cómo él nos enseña cómo prepararnos para la ascensión. Y también vamos a estar hablando de Amados Justinios y los Serafines. Serapis Bey es el Chohan o maestro del cuarto rayo. Es un gran devoto de la Madre Divina y nos enseña cómo elevar la luz blanca de la llama de la ascensión por la columna vertebral. Él nos ha dicho: soy conocido en la hermandad como el disciplinario y entre mis discípulos como el maestro ardiente y entre otros que han rechazado las disciplinas de nuestro retiro. El maestro El Moria describió a Serapis Bey como un espartano. Un espartano es una persona con mucho coraje y con autodisciplina. Él dice que tiene tanta determinación y ha salvado a muchísimas almas. Sus estudiantes reflejan la fiereza de sus maestros, del maestro Serapis Bey, dado que estos estudiantes son inamovibles en su dedicación a la pureza enfocada en la luz de la Madre en la base de la columna. Bueno, aquí el maestro El Moria nos está confirmando que el maestro Serapis Bey es una autodisciplina, es un disciplinario, ¿verdad? O sea, todos esos estudiantes son bien disciplinados y reflejan muy bien todas las cualidades del cuarto rayo que hemos estudiado en la clase anterior. Y además son amantes de la luz de la Madre, que es la que está en el chakra del cuarto rayo, que también vimos en la clase anterior. El maestro Serapis Bey dijo que su mayor deseo fue manifestar la pureza de la mente de Dios en todas sus encarnaciones. Nos ha explicado por qué decidió servir en el rayo blanco y nos dijo: cuando era un estudiante determinado que tenía que determinar en qué rayo serviría, contemplé todos los rayos y cuando llegué al rayo de la pureza dije: como maestro de geometría que fui, la distancia más corta entre dos puntos, el punto A y el punto B, es pureza. Entonces pureza seré.
Entonces aquí el punto A sería el ser humano y el punto B sería nuestro ser divino. Entonces, para alcanzar nuestra divinidad tenemos que ser puros, tenemos que tener pureza. Por eso el maestro lo define de esta forma y lo compara con la geometría, que es una de las profesiones o las cualidades del cuarto rayo, del rayo blanco. Las encarnaciones del maestro Serapis Bey. Vamos a hablar ahora. Hace mucho tiempo atrás, Serapis fue un gran sacerdote en el Templo de la Ascensión en Atlántida. Antes del hundimiento de la Atlántida, muchos maestros trasladaron las llamas espirituales que ardían en los templos físicos que había en diferentes lugares de la Tierra y establecieron retiros etéricos, escuelas de misterio y templos de la Madre Divina. Serapis y quienes lo acompañaban trasladaron esta llama de la ascensión a un retiro etérico, el retiro del maestro Serapis Bey. Serapis nos ofrece un detalle de esta experiencia cuando él trasladó esta llama y dice: recuerdo bien cuando se produjeron los primeros estruendos del hundimiento de la Atlántida, porque como sabéis, el hundimiento de este continente llegó por etapas. Por la gracia de Dios se dio un aviso que permitió que muchos escaparan y nosotros nos dirigimos a Luxor. Os preguntaréis por qué una llama espiritual necesita ser transportada por simples mortales. Siempre ocurre que los niños de la luz tienden a pensar que tales cosas deben suceder en forma mágica y milagrosa. Quizás algo del cuento de hadas se ha derramado sobre la religión y la gente se ha olvidado de que todo lo que ha sido forjado por Dios y el hombre ha sido un trabajo y un esfuerzo conjunto arriba y abajo. Os diré, pues, por qué esto es así, porque el único sitio en el que la llama puede morar, además del altar dedicado a eso, es el corazón vivo del adepto vivo. Es decir, en el corazón del estudiante, que está vivo en el cuerpo humano. Entonces, aquí el maestro nos explica toda esa experiencia de llevar, del por qué se lleva esa llama también, ese transporte, y por qué la transportan los seres humanos. Es un trabajo conjunto de Dios con los seres humanos aquí en la tierra. En Egipto, Serapis y los hermanos que le acompañaban construyeron el Templo de la Ascensión. Y ahí han protegido la llama desde entonces, alternándose en sus deberes mientras reencarnaban con ese único propósito, de proteger esa llama de la ascensión en este templo. Serapis Bey continuó reencarnando en la tierra del Nilo, renunciando a su propia ascensión hasta aproximadamente el año 400 a.C., que es cuando él ascendió. Durante estas vidas llegó a ser el patrocinador de algunas de las proezas arquitectónicas más importantes que jamás se hayan producido en la Tierra. Luego encarnó en Egipto y allí fue el patrocinador de una de las estructuras más maravillosas. Fue el arquitecto de la Gran Pirámide de Egipto, la cual es un grabado en piedra que representa el camino de la iniciación. La base de la pirámide representa la materia o mater. Es un cuadrado, ¿verdad? Tiene 4 lados y representa los 4 cuerpos inferiores. Y al ascender los escalones de la pirámide, ese ascender representa la trascendencia de la existencia humana. La punta de la pirámide representa el chakra de la coronilla y el logro de la ascensión. Los maestros ascendidos, Jesús y el Moria, explican que la construcción de la pirámide del yo es una construcción interior, pero la ecuación exterior debe conformarse, debe mostrar frutos, debe establecer el ejemplo para que otros puedan seguirnos hasta el corazón de la esfinge, hasta el mismísimo corazón del gurú vivo, a quien representa la esfinge, y hasta el corazón de la llama en la gran pirámide, que está en la octava etérica y que ya no se encuentra en la pirámide de Giza.
Esta llama está en el cascarón que queda de su anterior foco y función debido al abuso de la energía por magos negros, falsos gurús y falsos chelas. Entonces, esta pirámide, por más que la visitemos en el día de hoy, obviamente la vamos a ver en forma física, pero a nivel etérico esta pirámide, o sea, en la octava etérica, en la dimensión donde se encuentran los maestros ascendidos, es allí donde está ese corazón de la esfinge, como explica el maestro Jesús y el Moria. Y ese corazón de la esfinge es el gurú, ¿sí? El maestro vivo. Estas pirámides han sido, como explica también los maestros, han sido pervertidas, es decir, han sido mal utilizadas las energías de estas pirámides por magos negros, falsos gurús y falsos estudiantes que estudiaban en estas pirámides en cierta época de Egipto donde ya la luz no estaba en estas pirámides. Por eso también saben que en las pirámides había momias y bueno, todo eso fue el introducir una energía negativa, una energía que no corresponde a la luz dentro de estas pirámides, porque estas pirámides fueron hechas para canalizar la luz y no la muerte o una momia que refleja esa muerte, ¿verdad? Entonces, esta pirámide, su origen inicial era el representar nuestra ascensión. En su siguiente vida, el maestro Serapis Bey fue el faraón Amenofis III o Amenhotep III, quien reinó en Egipto del año 1411 a 1375 a.C. Fue conocido como el Magnífico. Amenofis llevó a Egipto a un alto prestigio diplomático, prosperidad y paz. Fue considerado como el gobernante más grande de la tierra. Mantuvo un alto nivel en las relaciones diplomáticas de paz con todos los países durante la mayor parte de su reinado. También construyó muchos monumentos, palacios y templos, incluyendo las mayores partes del templo de Luxor. El diseño de este templo, del templo de Luxor, representa el contorno del cuerpo humano, trazado de acuerdo con métodos antropométricos y con proporciones precisas. Toda la estructura de este templo es como un libro tridimensional, el cual explica las funciones secretas de los órganos y los chakras del ser humano. Este templo muestra la idea del renacimiento de lo divino en el ser humano, basado en la transformación a través de los principios universales de la Madre, es decir, la luz del cuarto rayo. Amenofis fue el padre de Icanatón, que fue una encarnación de Mark Prophet. La siguiente vida, Serapis encarnó como Leónidas, el rey de Esparta. Esto fue alrededor del año 480 a.C. Leónidas significa hijo del león. Él no solo fue un rey, sino que también un soldado con mucho coraje, quien ejemplificó claramente las cualidades del cuarto rayo: disciplina, honor e integridad. Estuvo al mando de los griegos en su heroica resistencia contra la inmensa invasión persa en el paso de las Termópilas, que es la entrada a la Grecia central. Aunque los persas eran entre 250.000 de 250.000 a 1.700.000, los griegos eran solamente 7.000. Leónidas resistió el avance del ejército persa bajo el rey Jerjes durante 2 días. Al tercer día, cuando los persas se acercaron por la retaguardia y no hubo refuerzos a la vista, Leónidas despidió a la mayoría de sus hombres. Ayudado por los aliados griegos que quedaban, Leónidas y su guardia real, la guardia real espartana de 300 hombres, lucharon hasta el final. Su heroica resistencia permitió a la flota griega realizar una retirada para después derrotar a los persas en una batalla en el mar.
El ejemplo de Leónidas ha servido para dar continuidad a la chispa de identidad nacional de la nación griega. Como vimos, era un rey y soldado con mucho coraje y determinación, ¿verdad?, de llegar a la victoria. Los historiadores citan esta batalla como un gran ejemplo de valor e intrepidez en la lucha por una causa con poquísimas posibilidades de éxito. Leónidas murió en esa batalla. Pero aquí vemos entonces esas cualidades del cuarto rayo en el maestro Serapis Bey. Serapis encarnó también como el escultor Fidias en Atenas en el siglo V a.C. Fue considerado como el escultor más importante de Grecia. Fue el arquitecto del Partenón. Allí colocó su pieza de arte más famosa, la estatua de oro y marfil de Palas Atenea, de 13 metros de altura, representando la figura de la madre, la diosa de la verdad. Al observar el Partenón, uno se encuentra frente a la pieza de arquitectura diseñado por una persona que conoce cómo usar la forma, la simetría, geometría, ángulos para crear un cáliz para una llama espiritual. Este lugar contiene la llama esencial, al igual que el templo de Luxor y la Gran Pirámide. Es decir, el maestro Serapis Bey ha dejado su esencia y las cualidades de ese cuarto rayo en todas las arquitecturas en las cuales él ha participado, así como también esta escultura. Fidias también creó una enorme estatua de Zeus en oro y marfil que estaba en el templo de Olimpia, en Atenas, y también era pintor y grabador y maestro de metalistería. Su arte se caracterizaba por su exaltada belleza y espiritualidad. Vivió como la suprema personificación de la era de oro de los maestros artistas griegos que tuvieron una influencia permanente en todo el arte occidental posterior. Serapis Bey ascendió alrededor del año 400 a.C., aunque como ya dijimos antes, había cumplido todos los requisitos para ascender luego de dejar la Atlántida. Él continuó reencarnando para perfeccionar el trabajo de la gran hermandad blanca en la Tierra. Hay un dios griego egipcio que también es llamado Serapis, quien ganó prominencia alrededor del siglo III después de Cristo, cuya identidad puede estar asociada con el maestro Serapis Bey. Su culto se expandió por todo Egipto y luego en Asia Menor y también en Italia. Durante el período greco-romano en Egipto se construyeron alrededor de 42 templos para Serapis. El rey Ptolomeo I lo proclamó el dios oficial de Egipto. Hay una famosa historia verídica relacionada con Serapis, que marcó una importante época en el establecimiento de este como la deidad de más prominencia de Egipto y Grecia. El rey Ptolomeo I, gobernante de Egipto, recibió en sueños la visita de Serapis, quien le ordenó que llevara la estatua del dios a Alejandría. Tras vacilar y después de otro sueño con Serapis, el rey hizo traer la estatua con las bendiciones del oráculo de Delfos y la instaló en el Serapium, o gran templo de Alejandría. Este es el templo que contenía la famosa biblioteca de Alejandría de 300.000 volúmenes. Durante un periodo de 700 años, Serapis llegó a ser la deidad suprema de Egipto y Grecia. Sin embargo, a finales del siglo IV después de Cristo, el emperador Teodosio emitió edictos contra el politeísmo y los cristianos se lo tomaron como una licencia para atacar a los paganos, incluyendo a los seguidores de las religiones de misterios. El obispo cristiano de Alejandría provocó a las muchedumbres para que destruyeran el gran símbolo del paganismo en Alejandría, el templo de los misterios del dios Serapis. Hicieron pedazos la enorme estatua de Serapis que había inspirado a los devotos durante 600 años. La turba destruyó al menos una de las grandes bibliotecas
de Alejandría. Esa es la famosa historia de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. El maestro Serapis Bey también jugó un papel esencial en el impulso y la dirección inicial de los empeños de la Hermandad Blanca durante el siglo XIX. Él fue uno de los maestros que asistieron al maestro El Moria y al maestro Kutumi en su trabajo con la Sociedad Teosófica y se encargó de la dirección y el discipulado de la amanuense Elena Blavatsky. Recordamos que esta Sociedad Teosófica fue alrededor de los años 1800, al final de los años 1800, los maestros Serapis Bey y Kutumi le indicaban a Elena Blavatsky enseñanzas para que la sociedad, las personas en la Tierra que se conectaban con esta sociedad teosófica pudieran tener un conocimiento mayor de todo lo que no era visible, de ese mundo divino, de ese mundo que no vemos. La misión del maestro Serapis Bey hoy en día. El maestro Serapis Bey ocupa actualmente un puesto muy importante entre los 7 chohanes. Es el chohan del cuarto rayo, que es el punto medio entre los 3 rayos por un lado y 3 rayos por el otro. Es el rayo que está en el centro de esos 4 rayos. La figura central, el cuarto rayo, es clave porque es la fusión de la luz blanca y el nexo del flujo de la energía en forma de 8. Es decir, esta energía la recibimos de nuestro santo ser crístico, nuestra presencia yo soy, y desciende a nuestro corazón como si fuera un 8, ¿sí? Y pasa por nuestro corazón y sube y baja conectándonos con nuestro santo ser crístico y nuestra presencia yo soy. El fuego blanco es el fuego de la madre y el fuego sagrado de la creación. La Tierra tiene un karma enorme en relación con la llama de la madre y las perversiones de la llama de la madre que tuvieron lugar en Lemuria, en la zona donde actualmente se encuentra San Francisco y frente a la costa de California en Estados Unidos. Las perversiones de la luz de la madre abrieron el camino a la profanación de los templos, la caída de los sacerdotes y las sacerdotisas, y el último acto fue el asesinato de la representante más alta de la madre en Lemuria. Todo esto es lo que ocurrió en Lemuria cuando Lemuria se destruyó, es decir, se hundió el continente. La verdadera causa de ese hundimiento fue la profanación de la persona de la madre y su llama. Por eso hoy es tan importante preservar esa llama de la madre y la madre divina en la tierra. Desde ese momento la Tierra ha ido avanzando despacio hacia la era de Acuario, cuando una vez más la luz de la madre pudiera ser elevada en todos nosotros, tanto en el hombre como en la mujer, produciendo de nuevo el respeto hacia la mujer y a la madre, así como una reunión de la madre, la luz que se eleva desde la base de la columna, con la luz del Padre que desciende desde la presencia yo soy. Los próximos 2000 años están destinados a presenciar una elevación de la conciencia como no ha ocurrido desde las eras de oro de Lemuria. Entonces la misión del maestro Serapis Bey es muy importante porque estamos caminando hacia esa era de oro, estamos en la era de Acuario caminando hacia esa era de oro. Y la Madre Divina es la luz de la Madre, que es la polaridad del Dios Padre-Madre, es muy importante en esta era. Eso también lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de la Madre Divina. Lo más importante es que el maestro Serapis Bey tiene como su misión que esta luz de la Madre se eleve en conciencia, se eleve en cada uno de nosotros, para que el planeta también pueda elevar su conciencia a través de nosotros. Y de esa forma caminar hacia esa era de oro que estamos destinados a vivir en este planeta nuevamente. El sendero de la ascensión es la resolución de esas fuerzas que son necesarias en nuestra conciencia. Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo, como los 4 pilares del templo en nuestro interior. Serapis Bey nos enseña a alinearnos con la voluntad interior del ser.
Sus enseñanzas se convierten en la piedra angular del arco de la jerarquía. Sin la luz blanca no podemos disfrutar de la integración de la identidad. Es decir, no podemos unirnos a nuestra presencia yo soy sin esa luz, sin ganar la maestría de esta luz blanca del cuarto rayo, el rayo blanco. Serapis Bey, por tanto, se convierte en una clave de suma importancia en un momento en el que existen tantos problemas en esta sociedad. Por ejemplo, el aumento del crimen, los asesinatos, las drogas. Y todas estas situaciones son señal de la venida de la luz de la Madre, que empieza a elevarse desde los altares de Lemuria, donde ella se encuentra actualmente. La luz en elevación se vuelve tan intensa que, a no ser que nos sumerjamos en esta luz y nos volvamos parte de ella, se convierte en la roca de la que habló Jesús. A menos que caigamos sobre esa roca y permitamos que nuestros conceptos erróneos sean quebrantados, la roca nos desmenuzará. Entonces tenemos que ser unos con esa luz, tenemos que comenzar a trabajar con esa luz para que esa luz se eleve en nosotros y trabajar en cada uno de estos chakras como vimos en la clase anterior para que esa luz pueda elevarse. Es la luz que resuelve la identidad, pero también es una luz tan poderosa que puede destruir la identidad falsa que se revela contra ella. En el amanecer de la era de Acuario, el mundo está en rebelión contra la luz de Dios y sin embargo el mundo busca a Dios. La enseñanza de Serapis Bey y los misterios de la hermandad de Luxor contienen las respuestas que pueden resolver todas estas cuestiones. Entonces es muy importante aprender con el maestro Serapis Bey y comenzar a trabajar con esa luz del cuarto rayo, esa luz de la Madre Divina, para poder también elevar el planeta. Serapis Bey tiene legiones de serafines a sus órdenes. Posee un gran logro en la geometría y el diseño divino. Ayuda a sus discípulos en las autodisciplinas necesarias para la ascensión. Esta es la disciplina de los 4 cuerpos inferiores para que el Cristo pueda aparecer y utilizarlos como vehículos para el servicio y el logro en el mundo de la forma. La disciplina de pasados impulsos acumulados de espirales negativos y de creación humana que se quieren cruzar en el camino de la llama de la ascensión en formación en el corazón de todos los que evolucionan en el planeta mediante la aceleración de la llama trina. Entonces aquí en los 4 cuerpos inferiores tienen que, como dijimos anteriormente, para poder ascender tienen que estar alineados. Esa alineación comienza a producirse cuando nosotros transmutamos nuestros karma, transmutamos las memorias que se encuentran en el cuerpo etérico, cuando empezamos a transmutar la causa de esas emociones que tenemos que no podemos controlar, que también vienen de ese cuerpo etérico y del cuerpo mental, y también transmutar toda la afección física que tengamos en el momento, que también está relacionada con todas esas memorias del cuerpo etérico y con las emociones que no podemos controlar y la mente que está constantemente en movimiento y no se detiene en una energía de tranquilidad y de paz. Entonces, el maestro Serapis Bey nos ayuda a trabajar con estos 4 cuerpos inferiores también, sobre todo a través de la disciplina. Y también nos ayuda a caminar a través de esta disciplina con toda su enseñanza. Y también nos ayuda a acelerar la llama trina, que es la que nos ayuda también a la ascensión. Observando sus encarnaciones de las que hablamos anteriormente, podemos ver que él está más que preparado para entrenar a otros de esta forma, dado que él alcanzó la maestría total de todas estas cualidades, las cualidades del cuarto rayo. El maestro Serapis Bey nos inicia a los candidatos de la ascensión en su templo, el templo de la ascensión, y le asigna tutores a todos estos candidatos para que los ayuden a caminar con sus cargas, es decir, con todos sus problemas, con todas esas situaciones que hay que resolver, y con cada carga de cada paso errado en el camino de los 7 rayos.
Esto lo hace con la ayuda de otros chohanes de los rayos. El estudiante no avanza hasta completar esos pasos que ha negado del sendero o que ha olvidado, o cualquier paso errado omitido, es decir, cualquier emoción, situación, karma, pensamientos, memorias, todo lo que no hemos trabajado lo vamos a tener que volver a trabajar o vamos a tener que regresar, y hasta no resolverlos no podemos seguir avanzando. Entonces el maestro Serapis Bey nos ayuda a trabajar en esos pasos que hemos omitido. Sus clases están llenas de músicos, artistas, escultores, arquitectos, planificadores y todos aquellos que sirven cada rayo. Llegan para aprender a cómo expresar la pureza, la armonía, el ritmo, el equilibrio y la perfección en todo ámbito. También en su retiro hay un entrenamiento especial para la defensa de la vida que se le da a estrategas militares y de inteligencia, y a todos los que sirven las Fuerzas Armadas, de Seguridad y departamentos de policía de las ciudades del mundo. Serapis Bey dejó claro a todos los que vienen a su retiro los rigores del más alto camino de la maestría, el camino del rayo blanco de la pureza que se gana a través del servicio de autosacrificio y de renuncia a Dios. Sus métodos de disciplina están hechos a medida de cada candidato a la ascensión. Tras una entrevista inicial que realiza el maestro Serapis Bey a cada uno, los devotos que llegan son asignados a grupos de 5 individuos o más para que lleven a cabo proyectos con otros iniciados, con otros estudiantes cuyo patrón kármico se presta a la máxima fricción entre las corrientes de vida. Es decir, él coloca a personas que tienen karma similar para que trabajen juntos. Los maestros los prueban a través de diferentes situaciones en los retiros y en diferentes situaciones de sus vidas para ver cuánto de las enseñanzas han realmente asimilado. Entonces, los maestros los van poniendo en esas situaciones, tanto en los retiros, como explica, como en la vida. Es decir, nosotros vamos a ir a visitar el retiro del maestro Serapis Bey y allí vamos a participar de todas estas situaciones. Por supuesto, mientras dormimos, no lo vamos a saber porque eso ocurre mientras dormimos, nuestra alma es la que está viviendo todo esto. Pero luego también van a haber situaciones en la vida que son esas mismas pruebas o otras pruebas que debemos pasar aquí en la vida. Entonces, estas pruebas son dadas para que cada uno de nosotros podamos elegir estar o no centrados en Dios. Y rápidamente queda claro si cada uno de estos candidatos, estos estudiantes, desean fusionarse con la conciencia del uno, o de unirse al Santo Sacrístico, a la Presencia Yo Soy, y renunciar a ese ego tirano y al karma del pasado. Cada grupo debe servir juntos hasta que sus miembros se vuelvan armoniosos, aprendiendo que aquellos rasgos del carácter en los demás que resultan más ofensivos para cada uno son en realidad la polaridad de sus propios defectos, y que lo que uno critica del otro en realidad es la raíz de su propia desgracia. Además de este tipo de disciplina de grupo, los individuos son colocados en situaciones que les ofrezcan el mayor desafío según su patrón kármico. En este retiro, uno no puede simplemente levantarse y abandonar una crisis, una circunstancia o a una persona que no sea de su agrado. Debe permanecer, afrontar y conquistar su propia energía mal cualificada, disciplinando toda su conciencia en el arte de la no reacción ante la creación humana de los demás, negándose a ser dominado o influenciado por su propia creación humana. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la rebelión activa es lo opuesto de la agresión pasiva. La depresión es un enojo reprimido, la baja autoestima y el alardeo exterior son ambas manifestaciones de orgullo. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Primero que nada,
vamos a estar trabajando con personas en los retiros, donde vamos a estar en situaciones que normalmente quizás durante la vida reaccionamos. Vienen personas, nos hablan mal o hacen cosas que no nos gustan y nuestras reacciones son desde el ego, desde el orgullo o desde la depresión, desde la baja autoestima. Todas esas situaciones son las que tenemos que aprender a controlar. Cuando esas situaciones también nos ocurren en el día a día, es un reflejo de lo que también el maestro nos está enseñando en los retiros. Entonces tenemos que actuar de la misma forma aquí en nuestro cuerpo humano, y cuando estas situaciones se presentan, recordar que esas son las pruebas, son todas las enseñanzas que estamos aprendiendo en los retiros. Entonces, cuando estamos en un grupo de personas o con alguna persona en particular y estas situaciones empiezan a aparecer, es donde nosotros tenemos que tener esa autodisciplina, ese autocontrol y poder ver dónde nosotros tenemos que trabajar. Es decir, no echar la culpa a los demás por lo que están haciendo, sino ver uno mismo qué es lo que uno siente, si es posible antes de reaccionar. Y si uno ya reaccionó, de todas formas, analizar el porqué de esa reacción y poder trabajar en esa raíz, que es lo que el maestro Serapis Bey nos ayuda a comprender y a trabajar. La raíz de lo que produce esas mal cualificaciones de cualquiera de los rayos, ¿verdad? Cuando esas manifestaciones en otras personas, reacciones de otras personas nos molestan, es muy importante mirar nuestra psicología para ver qué puede ser que está acechándonos, que nos genera una molestia o un enojo, para luego trabajar activamente con ello, transmutándolo y superándolo. Podemos poner en la llama violeta todas estas situaciones, como ya venimos aprendiendo, y también podemos ir a ver un psicólogo y trabajar sobre esas cosas que vemos que no cambian, que se mantienen igual aunque estemos decretando, porque los maestros nos dicen que no solamente tenemos que utilizar la llama violeta, sino que también ir hacia el punto con la psicología de por qué surgen esas situaciones, esas reacciones, esos enojos, ese ego, que a veces esa raíz es muy profunda y no la podemos ver solos. Necesitamos ayuda para poder analizar esa raíz. El retiro del maestro Serapis Bey es el templo de la ascensión, que está localizado en el río Nilo, en Luxor, Egipto. Está sobrepuesto al retiro físico, que está compuesto de un edificio grande cuadrado de piedra blanca con un muro que lo circunvala y un patio, así como un edificio subterráneo que contiene el templo de la ascensión y la sala de la llama. A unas pocas millas del foco físico hay una pirámide que también tiene sobrepuesta actividad etérica, es decir, también hay parte de este templo de la ascensión sobre esta pirámide. En la sala superior de esa pirámide está la cámara del rey, donde tiene lugar las iniciaciones de la transfiguración y la resurrección. Otras salas dentro de la pirámide se utilizan para las iniciaciones dadas por el consejo de adeptos o devotos que van a Luxor preparados para las más severas disciplinas y la total renuncia a su conciencia humana. Es decir, todas estas actividades que fuimos mencionando antes con el maestro Serapis Bey se dan en estas salas dentro de la pirámide. En un complejo subterráneo se encuentran salas de meditación para los devotos que sirven en este retiro. También hay un foco de la llama de la resurrección y las cámaras para la preparación de varias iniciaciones, incluyendo la resurrección y la transfiguración. También cerca está la sala de la llama, que es un edificio cuadrado con puertas en dos de los lados de este edificio. Solo los candidatos a la ascensión pueden acceder a este edificio. Aquí encontramos 12 pilares decorados en relieves de oro en su base y en su parte superior forma otro cuadrado dentro de la sala y lo rodean el estrado central en la cual arde la llama de la ascensión. Estas columnas representan las 12 jerarquías del sol y los 12 atributos divinos. El candidato a la ascensión es invitado por el jerarca del retiro a pasar por las columnas y a ponerse en el centro de la llama de la ascensión.
En este punto, esto que estamos explicando aquí es qué ocurre cuando uno ya está listo para ascender y llega a este retiro. Entonces el candidato pasa a través de las columnas que mencionamos anteriormente y se pone donde está el centro de la llama de la ascensión, en el centro de esta sala. En este punto, cuando el candidato está en el centro de esta sala, suena el tono cósmico del individuo, es decir, cada uno de nosotros tenemos una clave tonal, una música, así como tienen los maestros una clave tonal. También cada uno de nosotros tenemos una clave tonal, que es una música que nos representa nuestra esencia. Y también suena la llama de alfa, que es emitida desde el círculo en el techo. Mientras que la llama de omega se eleva desde la base. Entonces la llama de alfa se emite desde el techo y la llama de omega desde la base. En el momento en que suena el tono del individuo, es decir, la clave tonal de ese candidato, y simultáneamente la acción de la llama o de estas dos llamas, los serafines del atrio exterior anuncian a son de trompeta la victoria del alma ascendente con la interpretación de la marcha triunfal de la ópera de Aida. Todo ese es el proceso por el que pasamos cuando ascendemos. Podemos ir a este retiro en las noches antes de ir a dormir y podemos pedirle al maestro Serapis Bey que nos enseñe acerca de la ascensión y cómo alcanzar la maestría en las cualidades del cuarto rayo blanco. Recuerden, para ir a este retiro, el llamado lo hacemos los jueves por la noche para estar allí en las clases a medianoche cuando ya es viernes, que es el día que se intensifica el rayo blanco, el cuarto rayo. Ahora vamos a escuchar la clave tonal, la nota clave del maestro Serapis Bey, que es la marcha triunfal de la ópera Aida del compositor Giuseppe Verdi. Cuando nosotros escuchamos la clave tonal, esto nos ayuda a expandir el rayo blanco y sus cualidades. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora esta clave tonal. Podemos cerrar los ojos, imaginar este chakra en la base de nuestra columna y esa luz blanca como desciende en nuestra presencia yo soy y se expande en este chakra y todo alrededor nuestro. Vamos a escuchar esta clave tonal ahora.
Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya hemos expandido ese rayo en nuestra chakra de la base. Vamos a continuar ahora con Justinius y los serafines. Santo Justinius es el capitán de las huestes seráficas. Prestan servicio con Serapis Bey y las legiones de pureza a sus órdenes. Justinius describe su orden de ángeles como seres de fuego que con sus cuerpos y sus alas forman anillos concéntricos alrededor del gran sol central. Esos absorben la luz del sol espiritual y la entregan a las evoluciones del universo diseminadas extensamente, incluyendo la Tierra. Aunque estas descripciones pueden sonar lejanas a nosotros, los serafines están muy cerca nuestro y al alcance de nuestras manos. De hecho, todos contamos con serafines que trabajan con nosotros personalmente. El maestro ascendido Zaratustra nos ha revelado que se nos ha asignado un serafín especial al momento del nacimiento de nuestra alma. Justinius nos dijo: venimos para hacerlos blancos y limpios, para hacerlos completos. El serafín viene a ayudar al alma. Pasan por el microcosmos y su fuego también quema la causa de la enfermedad, de los venenos, de las toxinas que han pasado por ustedes por muchos años en la comida, en el agua, en el tabaco y en el alcohol que la humanidad bebe y consume. Cuando pasan a través de sus formas, como espíritus de fuego viviente, dejan su tarjeta de visita de su identidad. Esta tarjeta es el foco de fuego que tiñe tu aura con el tono del gran sol central. Tiñe tu aura como un halo. Y por un momento entonces tienes ese resplandecer, esa esencia, ese sentido de bienestar, ese calor interior. Podemos pedir a los serafines que pasen por nuestros 4 cuerpos inferiores y cambien toda la efluvia negativa por la increíble luz que ellos llevan. Ellos pueden prepararnos para nuestra misión en la vida y también pueden ayudarnos a cumplir esta misión, nuestra misión. Podemos pedir también la armadura y el casco de color plateado, platino y blanco de Justinius y de los serafines para que nos protejan y los anillos de fuego electrónico de los serafines para que nos rodeen y nos sellen. Justinius nos dijo: donde tengas la conciencia de la voluntad de ganar, entonces incrementaremos la cantidad de serafines. Cuanto más serio trabajemos en nuestro sendero espiritual, más serafines vendrán a asistirnos para lograr nuestra victoria. Ellos estarán con nosotros hasta lograr nuestra victoria final, la ascensión en la luz. Vamos a hacer juntos este llamado para pedirle a Santos Justinius, a los serafines, que nos protejan. Juntos. En el nombre de mi presencia yo soy y santo ser crístico, invoco a Santo Justinius y los serafines para que coloquen la armadura y casco plateado, platino y blanco sobre mí para mi protección y me sellen con el fuego electrónico de los serafines. Amén. También podemos pedir a los serafines, como explica Justinius, para que sanen nuestros 4 cuerpos inferiores y eliminen todas esas toxinas que hemos consumido a través del tabaco, alcohol, comida, etc. Podemos también hacer ese llamado para esa sanación. Ahora vamos a explicar un ejercicio que los pueden hacer ustedes durante la semana, durante las 2 semanas hasta la próxima clase. Serapis Bey nos dio algunas instrucciones concretas y prácticas de cómo separar lo real de lo irreal. En nosotros mismos, que sería lo real es nuestro ser divino y lo real es toda nuestra creación humana. Esta es una gran herramienta para reforzar nuestra identidad divina, así como también para ayudarnos a ver las energías negativas que podemos poner dentro de la llama violeta cuando decretamos. Lo que vamos a hacer es tomar unas hojas o un anotador, un cuaderno, y la idea es repetir este ejercicio
lo máximo que podamos usualmente para ir completando estas columnas que vemos en la pantalla con lo que Serapis Bey nos aconseja para poder trabajar en nosotros mismos. El título de este ejercicio es La cristeidad o mi cristeidad. Haríamos en estas hojas o en nuestro anotador 2 columnas. La primera columna, el título va a ser Yo mismo, lo real. Y la segunda columna tiene el título Yo mismo, lo que es irreal. La primera columna la vamos a completar con las palabras Yo soy el que yo soy, Cristo. Eso significa que es lo que es real en nosotros, es Dios o el Cristo. Esa es nuestra realidad. En la siguiente columna vamos a colocar toda la irrealidad, que es el ego humano, la voluntad humana, el intelecto humano, el orgullo humano. Esto es todo lo irreal en nosotros. Luego, en la primera columna vamos a listar todas las virtudes, esas virtudes de luz, esas virtudes del Cristo y de Dios que son reales en nosotros, que ya se han manifestado en nosotros. Ahí vamos a listar, a anotar todas esas virtudes que hoy reconocemos en nosotros. En la segunda columna vamos a enumerar todas las fallas, todas esas cosas que no son reales en nosotros, que también puede ser como está escrito anteriormente, el ego, el orgullo y todos esos deseos humanos y todas esas actitudes humanas que no son reales porque no son lo que representan al Cristo en nosotros. En esto tenemos que ser bien sinceros, anotar todo lo que vemos en nosotros y también si no somos capaces de reconocer o hay cosas que no hemos notado en nosotros, también podemos preguntarle a los demás, ¿qué notas en mí que te parezca que debo cambiar, etcétera, ¿no? Y uno puede tomar o no lo que los demás digan porque a veces también puede ser que los demás tengan una visión nuestra falsa, pero tenemos que escuchar bien todas esas cosas que nos dicen los demás, porque a veces pueden ser cosas que nosotros mismos no vemos, no estamos viendo. Entonces, en la primera columna, luego vamos a escribir las virtudes que deseamos tener. Entonces tenemos inicialmente las virtudes que ya reconocemos y luego abajo lo que deseamos ser, esas virtudes que aún no logramos pero quisiéramos tener o quisiéramos ser. Todo aquello que no hemos alcanzado, lo que adoraríamos ser, lo vamos a anotar a continuación de esas virtudes que sí reconocemos. Y luego vamos a hacer estos llamados. Vamos a tomar esas 2 columnas y vamos a primero hacer el siguiente llamado con la primera columna. En el nombre de mi presencia yo soy y el amado Serapis Bey, reclamo como realidad personal las cualidades de, y ahí van a nombrar todas esas cualidades que desearían tener. De acuerdo a la voluntad de Dios, amén. Y luego vamos a hacer otro llamado que podemos utilizarlo cuando hacemos los decretos de llama violeta. Es decir, cuando hacemos esos llamados personales, antes de empezar a decretar podemos poner este llamado. Y allí vamos a completar con todas las faltas que teníamos en esta columna, ¿sí? En el llamado anterior utilizamos todo lo que desearíamos ser para que se haga realidad. Y en el segundo llamado vamos a usar todas las fallas que vamos poniendo aquí, en la segunda columna. Ese llamado sería, en el nombre de mi presencia yo soy y el amado Saint Germain, pido por la transmutación de la causa y núcleo de mis faltas, y ahí nombramos todas esas faltas que anotamos en la segunda columna. De acuerdo a la voluntad de Dios, amén. Entonces, este ejercicio lo podemos repetir una y otra vez, es decir, vamos a ir completando esas columnas una y otra vez para ir avanzando en nuestro sendero espiritual. Es un ejercicio fundamental que nos ha dado el maestro Serapis Bey, que nos ayuda a ver también qué tanto hemos avanzado, porque la ideal es que esta columna primera se llene de muchas líneas, de muchas virtudes, y la segunda cada vez tenga menos, porque las empezamos a trabajar y empiezan a desaparecer. Un ejercicio muy importante y muy valioso para nuestra evolución, para seguir avanzando en este sendero espiritual. El maestro Serapis Bey ha dicho,
Este es el primer paso a la ascensión. La primera columna crecerá y la segunda columna se transmutará. Vamos a tomar las palabras del maestro y trabajar con este ejercicio lo máximo que podamos para seguir avanzando entonces. Con esto hemos llegado al final de esta clase y nuestra próxima clase se denomina La Luz de la Madre Divina. Muchísimas gracias por participar y muy buen viaje en esta aventura del espíritu.